Hola amigos, un tremendo hiper mega recontra saludazo de Cusatón, bienvenidos a un nuevo video. Que el amor de Dios entre a sus corazones para que puedan amar al prójimo y obedecer los 10 mandamientos. Amigos, este es un excelente video que, si algunos recuerdan, se los había prometido, en el cual les voy a revelar cómo es que en la Biblia estaba profetizado que la NASA escondería el trono de Dios, es decir, el cielo, haciendo que todo este gran engaño del espacio sideral fuera completamente creído por las personas. Esto estaba profetizado en la Biblia y este es un video que podría demorar como un día entero, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más conciso posible y tal vez en otros videos tenga que hacer algún tipo de explicación más amplia. Pero lo importante es que entiendan la idea de cómo esto estaba profetizado en la Biblia junto con otras cosas que aún están ocurriendo en nuestro mundo y que nos revelan que el fin de todo está a las puertas. Entonces amigos, vamos a hablar en este video de los 7 sellos del Apocalipsis, porque en general hay una tremenda confusión con eso. Sobre todo porque aún hay algunas personas que están esperando que los 7 sellos empiecen a ocurrir, cuando los 7 sellos en su mayoría ya ocurrieron. Así que vamos a hablar de los 7 sellos, pero sobre todo me voy a concentrar en los últimos 3 sellos. Y por supuesto voy a darles prueba de todo lo que les digo. Este video en verdad va a ser muy revelador y también será como un shock para muchos dogmas religiosos, por lo cual los invito a despojarse de toda creencia insertada o toda doctrina la cual se nos ha convertido en un dogma y no podemos debatirla. Entonces, no amigos, vamos a tratar de que nuestro intelecto pueda tolerar la verdad. Así que vamos a empezar leyendo Apocalipsis 6 en el versículo 12. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así que muchos, cuando leen este 6º sello, piensan que estas cosas van a suceder justo en el día de la ira del Señor. Pues ¿acaso no es lo que dice literalmente? Aún leemos en el versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Al parecer nada de eso ha sucedido. Pareciera como que son eventos terribles en el que todo el mundo es destruido, inclusive hasta el cielo y toda isla y todo monte. Y muchos están esperando que estas cosas empiecen a suceder para por fin ver que el día del Señor en verdad se acerca. Aún muchos piensan que cuando los ricos y poderosos construyen sus casas en subterráneos es un cumplimiento literal de esa profecía. Sin embargo, en este video vamos a ver algo totalmente distinto. Muchas personas siempre andan mostrando noticias de cómo algún millonario hace alguna casa subterránea para protegerse del fin del mundo y por las cosas que han de venir al mundo. Sin embargo, en este video les voy a probar que los eventos descritos en el 6º sello ya sucedieron e inclusive aún están ocurriendo ante nuestros propios ojos sin que nos demos cuenta, porque las señales del fin del mundo están a la vista de todos,
pero nadie puede verlas. ¿No es eso algo supremamente increíble? Muchos andan esperando que estos eventos literales ocurran, el gran terremoto, una gran caída de estrellas, y que las personas salgan a hacerse casas en los subterráneos, y que de repente toda isla y todo monte se ha removido. Finalmente estas cosas ya sucedieron, amigos. Plop. Leamos en el versículo 12 de Apocalipsis 6 de nuevo. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre. Y muchas personas andan esperando el gran terremoto para arrepentirse, y no saben que esto ya sucedió. Así que es hora de arrepentirse, porque todas estas cosas ya sucedieron y aún están sucediendo ante nuestros propios ojos. Ahora, ¿recuerdan que Jesús describió cómo sería su segunda venida? Leamos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces aquí hay una pequeña contradicción, porque Jesús nos está diciendo que cuando Él venga, todo ojo le verá. Y si todo ojo le verá, ¿cómo es posible que algunas personas van a estar metidas bajo las rocas y bajo las cavernas, como dice el sexto sello? Volvamos y leamos en el versículo 16. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Algo no concuerda entonces, amigos, pues si se esconden en las cuevas y en las cavernas, no podrán ver a Jesús en su segunda venida, pero Él mismo ha dicho que todo ojo le verá. Un pequeño problema. Y ahora vamos para otro pequeño problema. Al final del sexto sello dice en Apocalipsis 6, versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Pareciera que leyendo estos versículos en Apocalipsis 6, en el sexto sello, es como si ya todo se hubiera acabado. Es decir, hubo un terrible terremoto que pareció que destruyó todas las islas y todas las montañas, y después aún la gente salió a esconderse debajo de la tierra. Pero no tiene mucha lógica esconderse debajo de la tierra en un evento tan cataclísmico, cuando la tierra se está removiendo de esa manera, habiendo terremotos por todas partes. Sería muy tonto meterse debajo de una cueva o en una caverna en un terremoto. Más aún cuando el cielo se ha removido como un pergamino que es envuelto como un rollo. En un evento de tal magnitud, no sería posible para una persona pensar lógicamente que va a estar protegida debajo de una caverna o debajo de la tierra. Pero aún alguien podría decir, bueno, la gente hará lo que sea para esconderse de la ira del Cordero. Sin embargo, hay otro problemilla. Resulta que en Apocalipsis 7, es decir, justo después de Apocalipsis 6, donde está el sexto sello, leemos: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
ahí tenemos otro tremendo problema. Resulta que el ángel dice que no le hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayan sellado a los siervos de Dios. Sin embargo, esto no concuerda con las escenas descritas en el sexto sello, donde pareciera que ocurriera algo cataclísmico en la tierra, que removiera toda isla y todo monte, inclusive hasta el mismísimo cielo. Es decir, si algo así sucede, por supuesto que miles de ciudades en el mundo tendrán que haber sido destruidas, porque muchas ciudades del mundo están sobre montañas. Y entonces, si todo monte es removido, inclusive también muchas ciudades están en islas. Muchos países son islas. Y si esas islas son removidas, pues todas esas personas morirán inmediatamente. Por lo cual, no daría tiempo a que el ángel del Señor sellara a los siervos de Dios en la frente. Así que eso tampoco concuerda. ¿Cómo es posible que esto suceda después del sexto sello, si supuestamente en el sexto sello todo es destruido? Hasta el mismo cielo es enrollado como un pergamino. Eso es un tremendo problema. Pues si el cielo es quitado, significaría que la gloria de Dios quedaría al descubierto y todo el mundo se destruiría. Aún para los que no creen que el trono de Dios esté en el cielo, aún simplemente ya no tendríamos atmósfera y supuestamente quedaríamos expuestos al espacio exterior, y toda la atmósfera de la tierra escaparía al espacio y todos los seres humanos nos quedaríamos sin oxígeno. Todos habríamos muerto apenas el cielo fuera envuelto como un pergamino. No habría atmósfera y todo el oxígeno se acabaría. Todos moriríamos. ¿Cómo entonces es que después de eso el ángel dice: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ni a los siervos de Dios, porque aún estamos sellando al pueblo de Dios? Así que básicamente los sucesos del sexto sello no concuerdan con lo que literalmente dice el sexto sello, a menos que el sexto sello sea en parte simbólico y en parte literal. Así que ese es el pequeño problema que existe con el sexto sello. Pero amigos, para empezar a entender este acertijo, empecemos ahora sí, desde el principio, estudiando a todos los sellos, desde el primero hasta el sexto. Sin embargo, nos vamos a concentrar en el quinto y el sexto sello. Ahora, leamos en el primer versículo de Apocalipsis 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Sabemos que ese caballo blanco corresponde a la primera iglesia cristiana, la cual estaba conformada por los apóstoles, la cual iba conquistando con el cristianismo más y más países, más y más naciones, y no había nadie que pudiera vencer ese caballo blanco. Sin embargo, después vino el segundo sello. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este caballo bermejo sin duda es Nerón, el emperador romano, que decididamente se le ocurrió perseguir a la iglesia temprana cristiana. Y esta iglesia sufrió muchísima persecución por este emperador romano. Recordemos todo lo sucedido en el circo romano, cómo los cristianos eran arrojados a los leones. Así que en eso vemos cumplido el segundo sello, el caballo bermejo. Luego leemos el tercer sello. Oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Este caballo negro, amigos, indudablemente corresponde cuando el imperio romano pagano se le decidió por aliarse con la iglesia cristiana, lo cual ocurrió durante
el concilio de Nicea en el año 313, cuando por primera vez a Constantino se le ocurre hacer un concilio ecuménico, declarando que el domingo ahora era el día de reposo nacional del Imperio Romano y que todo el mundo debía reposar en ese día. Infortunadamente, las iglesias cristianas aceptaron esta terrible apostasía y ahí fue cuando empezó ese caballo negro, lo cual duró desde el año 313 hasta el año 538, cuando, debido a la caída del Imperio Romano pagano, se instaura el Sacro Imperio Romano, con el Papa de Roma a la cabeza. Ahí tenemos el tercer sello. Luego vamos al cuarto sello. Oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este caballo, indudablemente, corresponde al periodo de la Inquisición, que va del año 538 al año 1798, durante el cual el Sacro Imperio Romano, aliado con la Iglesia Católica, perseguía y mandaba a la hoguera a cualquiera que no estuviera de acuerdo con sus ceremonias, ritos y dogmas. Finalmente, amigos, vamos al versículo 9, cuando se abrió el quinto sello, y bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Indudablemente, amigos, el quinto sello tiene que ver con venganza. Los cristianos han sido perseguidos crudamente y cruelmente desde el año 313 después de Cristo hasta el año 1798, aún más crudamente desde el inicio del Sacro Imperio Romano, donde a través de la Iglesia Católica muchísimos cristianos fueron martirizados, y la sangre de esas personas clamaba venganza a Dios, hablando simbólicamente, por supuesto, porque no podemos pensar que ahora la sangre de verdad habla, sino que simbólicamente la sangre de el que es inocente clama por venganza a nuestro Dios Padre, que es el vengador de los justos y de los santos. Así que lo que podemos esperar en los siguientes sellos, es decir, en el sexto sello, es precisamente una consecuencia del quinto sello, es decir, del clamor de la sangre de los santos por venganza, por lo cual en ese sexto sello podemos esperar venganza de Dios, pero también podemos esperar que las personas se escondan de la venganza y de la ira del Cordero, como claramente nos lo dice el versículo. Así que el sexto sello está claramente relacionado con venganza y con personas escondiéndose de la ira del Cordero. Y esa venganza tiene que estar en la cronología que venimos hablando. Así que ya hemos escrito una cronología muy clara. Venimos desde que inicia la primera iglesia cristiana, es decir, desde el año 34 después de Cristo. Y luego hemos llegado hasta el año 1798, cuando finalmente la Revolución Francesa le pone fin al gobierno inquisidor del Papa Romano. En este contexto debemos esperar que la secuencia cronológica de eventos nos demuestre que nuestra explicación de la profecía es correcta. Por lo cual, amigos, en este sexto sello vamos a ver que hay una venganza de Dios. Leamos por tanto en el versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre. Amigos, este gran y terrible terremoto ya ocurrió. Muchas personas andan esperando el gran terremoto para arrepentirse, y resulta que ya ocurrió, amigos. Entonces, ¿dónde ocurrió?
fue el gran terremoto de Lisboa, ocultado por los imperios religiosos y por los centros de adoctrinamiento. Esto jamás te lo van a enseñar en tu colegio ni en tu clase de historia, amigo. ¿Por qué será? Hazte esa pregunta. ¿No será porque el Imperio Romano es el que controla los colegios y universidades del mundo? Plop. Ahora recordamos que en ese terrible y nefasto terremoto murieron entre 60.000 y 100.000 personas. Inclusive los sismólogos están de acuerdo que es el terremoto más destructivo que jamás haya ocurrido, llegado inclusive a tener un puntaje de 9 en la escala de magnitud de aquel momento. En ese terremoto las personas no encontraban dónde meterse, inclusive trataban de buscar sitios para estar protegidos, pero venía réplica tras réplica más fuerte que la anterior, causando muerte de muchísimas personas. Y resulta que aún después de ocurrido el terremoto, viene un terrible tsunami para terminar de destruir todo lo que quedaba vivo después de ese terremoto, amigos. Así que además de eso, ese terremoto no solamente cubrió el área de Lisboa en Portugal, sino que cubrió toda la zona de Europa, llegando hasta África, inclusive hasta el mismo América. Y eso sucedió cuando en el año 1755, lo cual vemos, amigos, que coincide perfectamente con la cronología de eventos que venimos hablando. Por supuesto, con la venganza de Dios por la sangre derramada de sus santos. Luego, leemos en el mismo versículo: el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre. Y eso ya ocurrió de nuevo. ¿Y cuándo ocurrió y dónde ocurrió? Ocurrió en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, el 19 de mayo de 1780, lo cual fue llamado el Gran Día Oscuro, cuando de repente, sin que hubiera, sin que existiera ni siquiera eclipse, ni nada, el sol de repente se oscureció y una oscuridad jamás vista e inexplicable cayó de mañana sobre aquella población y de repente se convirtió en noche y las gallinas empezaron a meterse en sus gallineros. Recordemos que ese día fue descrito como un día único en su especie, de un inexplicable oscurecimiento, de una extensión notable, y además muchas personas recuerdan cómo por la mañana salió el sol radiante y rápidamente se escondió. Aparecieron nubes negras y hubo truenos y relámpagos, y alrededor de las 9 de la mañana el cielo adoptó un tono cobrizo y después una nube negra y espesa cubrió todo el cielo, excepto un estrecho borde en el horizonte. Y todo se puso tan oscuro que parecía que fuera totalmente de noche. Y amigos, eran las 11 de la mañana y todo estaba en una oscuridad densa. Y no era un eclipse. Y se los voy a probar por qué no era un eclipse. Al terminar la tarde el cielo quedó parcialmente despejado y de nuevo apareció el sol oscurecido por una neblina densa y negra. Al caer la noche, la oscuridad no fue menos terrorífica, porque aunque la luna estaba como llena, los objetos no se distinguían sin la ayuda de la luz artificial. Después de la medianoche, la oscuridad se desvaneció y la luna apareció con apariencia de sangre. Así que ahí está la prueba de que no podemos hablar de eclipse de sol, porque también habría ocurrido un eclipse de luna en el mismo día, y eso es imposible. No puede haber eclipse de sol y luego eclipse de luna en el mismo momento. Así que eso claramente nos muestra que el evento sucedido no fue un eclipse ni de sol ni de luna, y los científicos lo saben y por tanto no entienden qué fue lo que sucedió hasta el día de hoy. La ciencia no ha podido demostrar en lo absoluto la causa de ese extraño evento. Lo mejor del caso es que ese evento ocurrió en la ciudad de New England, en Estados Unidos, lo cual tiene una importancia profética, pues recordemos que esa ciudad fue fundada por personas que huían de la persecución religiosa europea de la Iglesia Católica.
Y sigue avanzando el sexto sello en el versículo 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Amigos, esto ocurrió precisamente el 13 de noviembre de 1833. El cielo de la costa este de los Estados Unidos de repente se iluminó como si estuvieran tirando millones de fuegos artificiales, y de repente la noche se hizo día a causa de una espectacular lluvia de bolas de fuego, que ya nosotros sabemos que no son meteoritos, y estas bolas de fuego eran tantas que la noche se hizo día. Es decir, no estamos hablando de unas cuantas, estamos hablando de millones de bolas de fuego cayendo en el cielo. Amigos, este evento no es nada como lo que hemos supuestamente visto en las noticias, donde supuestamente está la lluvia de las Leónidas y al final pues prácticamente se ve muy poco. Pero en este caso estamos hablando de una lluvia de bolas de fuego tan fuerte que la noche se hizo día, y quienes la vieron quedaron tan preocupados que pensaron que el día del juicio estaba muy cerca y empezaron todo el mundo a arrepentirse. De ahí que muchas iglesias cristianas quedaron casi totalmente convencidas de que la venida de Jesús estaba cerca, por lo cual hasta fechas fueron dadas. Y es que después de esos eventos, ¿quién puede culparlos? Porque leamos las palabras exactas de lo que dijo Jesús en Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y amigos, ¿cómo podemos entonces culpar a estas iglesias por pensar que Cristo estaba por venir a la tierra? Porque dice claramente, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Y qué tribulación acababa de pasar? La Inquisición, amigos, que acababa de terminar en el año 1798. Luego, el sol se oscureció y la luna no dio su resplandor, y luego en 1833 las estrellas cayeron del cielo y las potencias de los cielos fueron conmovidas. Así que luego leemos lo que debía suceder después de este acontecimiento en el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Sin embargo, muchas personas no entendieron en ese momento que aún faltaban ciertos acontecimientos por ocurrir. No estudiaron el sexto sello, como lo vamos a estudiar nosotros en este video, amigos, y nos va a dar claridad del fin de los tiempos. Y es por esto que ellos cometieron el error de pensar que Cristo estaba por venir. Y hubieron muchos arrepentimientos y hubo mucho avivamiento, pero no estudiaron el sexto sello. Leamos entonces el siguiente versículo del sexto sello que venimos estudiando, el versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y el problema de ellos es que eso nunca ocurrió. Ellos no vieron ocurrir eso, aunque tal vez sí lo vieron, solo que no entendieron que la profecía se estaba cumpliendo ante sus propios ojos y no había terminado de acabar. Pero sigamos leyendo el versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Así que, amigos, esas iglesias de aquella época, hablamos de las iglesias adventistas y de la iglesia de los testigos de Jehová, que creo que también puso una fecha cercana por esos días, no aprendieron, no estudiaron el sexto sello. Y el sexto sello, específicamente con lo que tiene que ver del versículo 14 al versículo 16. Y es de lo que se va a tratar este video, amigos,
De nuevo tratando de hacerlo lo más resumido que puedo para no cansarlos. Así que vamos por partes. El versículo 14 nos dice: el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Amigos, ¿sucedió esto literalmente o sucedió simbólicamente? Ahora, el hecho es de que hemos estado viendo que el sexto sello venía siendo estudiado de manera literal. ¿Por qué de repente va a cambiar a manera simbólica? Sin embargo, así está la cosa. El sexto sello tiene eso. Para mi concepto es algo que no es la regla, pero como dicen por ahí, la excepción confirma la regla. Es inevitable que tengamos que pensar, según los sucesos históricos, que el sexto sello nos habla de una explicación literal y también simbólica. Ahora, amigos, entendamos qué fue lo que sucedió durante la Revolución Francesa, entre los años 1798 hasta el año 1830. De repente, Francia se rebeló contra todo lo que era religión, porque la Iglesia Católica había abusado tanto, como es costumbre de los líderes religiosos. Empezaron a vivir muy fácil gracias al Estado, gracias a las donaciones del pueblo, y se empezaron a engordar de una manera mientras el pueblo aguantaba hambre. Estos líderes religiosos, estos sacerdotes, se volvieron realmente lujuriosos y empezaron a vivir a sus anchas, llenos de riquezas. Inclusive hasta en la iglesia de Notre Dame había una Virgen María pura en plata, mientras el pueblo no tenía plata para ni siquiera hacer las monedas con las cuales pudieran comprar y vender. Había una Virgen María de plata pura. Imagínense nada más cuánto podía costar esa Virgen María ahí en la iglesia de Notre Dame. Por supuesto que la gente empezó a molestarse mucho. Ahora estamos viendo que estos sucesos se van a repetir muy pronto, por lo cual de nuevo entendemos que esto no puede ser literal sino simbólico. De la misma manera estamos viendo hoy en día cómo muchos pastores y líderes religiosos en realidad son personas muy pero muy ricas. Hablamos de la Iglesia Católica, que es dueña de miles de colegios y de universidades, y algunos pastores evangélicos realmente tienen mansiones con piscinas y todo tipo de riquezas. Así que, amigos, la gente se empezó a hartar de eso. No empezó a creerle más a estas iglesias y a estos líderes religiosos. Y fue por eso que de repente la Revolución Francesa declaró que ya Dios no existía y empezaron ahora a adorar a la diosa de la razón. Declararon que ya Dios no existía. Sin embargo, lo que sucedió fue que se creó una anarquía tan terrible que los gobernantes de Francia tuvieron que inventarse una diosa y se les ocurrió la diosa de la razón. Y de repente cogieron a una mujer, la montaron sobre una carretilla, la coronaron y le pusieron diosa de la razón y la pasearon por toda Francia. Fue así como empezó la nueva religión del humanismo. Y de repente hasta Estados Unidos tiene esa mujer orgullosamente puesta ahí en la isla de Manhattan, la gran estatua de la libertad, la diosa de la razón. Bueno, amigos, ahí fue cuando literalmente esta gente desvaneció el cielo como un pergamino. Pero bueno, esta profecía se siguió cumpliendo. Pero vemos que el enrollamiento del cielo, simbólicamente hablando, es un rechazo del trono de Dios. Es un rechazo de las leyes de Dios, porque esta gente razonó mal, viendo que sus líderes religiosos los engañaban, pensaron que Dios no existía. Es un mal razonamiento, porque no se les ocurrió pensar que sus líderes religiosos simplemente los estaban engañando. Sin embargo, eso mismo sucede hoy en día, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Pero indudablemente, eso no paró ahí. Esta diosa de la razón se convirtió en la diosa de la ciencia, en la diosa de la sabiduría, y de repente, esa misma diosa de la razón terminó con su gran teoría heliocéntrica, en la cual la Tierra deambulaba por un espacio sideral eterna e infinitamente,
viajando a miles de kilómetros por hora. Es decir, que ya ni siquiera el trono de Dios estaba arriba en el cielo, sino que lo que había en el cielo era una materia negra infinita e inexplicable que no puede ser medida ni contada. El cielo, el trono de Dios, de repente desapareció y fue enrollado, por así decirlo. La profecía se cumple al pie de la letra, amigos. Entonces, las fechas, como venimos hablando, hablamos de un orden cronológico. Y este orden cronológico nos confirma lo que estamos hablando. Luego, después de que a los franceses se les ocurrió decir que Dios no existe y crearon su propia diosa, la diosa de la razón, luego vinieron los pseudocientíficos a sacar sus supuestas teorías de que la Tierra deambulaba por un espacio sideral. En 1727 el científico Bradley, luego en 1838 Friedrich Wilhelm Bessel y en 1851 Foucault con su péndulo de Foucault. Ahora, no estoy diciendo que todo lo que ellos digan es falso. Ciertamente todo lo que sea verificable aquí en la Tierra es real. Sin embargo, cuando a ellos se les ocurre hacer esta regla de 3 a un espacio sideral, ahí es donde todo colapsa. Es por esto, amigos, que las fechas nos confirman claramente que en 1851 el pseudocientífico Foucault lanza su teoría del péndulo, haciéndole creer a todo el mundo que efectivamente la Tierra tenía que estar en un espacio sideral y que todos estábamos unidos a esta Tierra por la gravedad. Bueno, amigos, su trabajo fue usado para sustentar el gran absurdo del espacio sideral, la gran fantasía espacial, la cual desvaneció por completo el trono de Dios, y fue en ese momento que la profecía se empezó a cumplir de una manera terrible. Sin embargo, aún no había terminado de cumplirse. Es por esto que algunas iglesias cristianas que creyeron que Jesús estaba por venir no estudiaron el sexto sello, porque el sexto sello tenían que estudiarlo fuertemente. Resulta que en el sexto sello se nos muestran los eventos que estaban por suceder y que estaban sucediendo ante sus propios ojos. Sin embargo, no podemos decir que el mundo se ha acabado hasta que no se acabe el sexto sello. Y es cuando vemos que aún, inclusive en nuestros días, el sexto sello todavía se está cumpliendo. Así que luego, en el año 1958, se crea la NASA. Y la NASA hace algo que jamás nadie pudiera imaginarse, que es insertar en la mente de los simples un mundo fantasioso inexistente, un mundo en el cual supuestos astronautas flotaban en un espacio que no existía, flotaban en una luna hecha en estudios de Hollywood y viajaban en naves hechas de papel celofán. El gran engaño, gracias a la televisión, el trono de Dios, el cielo, es envuelto como un pergamino, amigos, increíble, y eso aún sigue ocurriendo, por lo cual vemos que el sexto sello no ha acabado, aunque estamos viendo que la gente se está dando cuenta de esto, y entonces esto es prueba de que el sexto sello está por acabarse, amigos. Y si el sexto sello está por acabarse, quiere decir que los siervos de Dios ya están siendo sellados. Es clarísimo. Luego, dejemos ese tema ahí por un momento para seguir con el versículo 14. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Ocurrió eso literalmente o ocurrió eso simbólicamente? Y si ocurrió simbólicamente, ¿a qué se refiere todo monte y toda isla? Amigos, indudablemente se refiere a gobiernos, a imperios, a eso se refiere. Sabemos que el periodo del siglo XIX y el siglo XX fue un periodo devastador para todos los imperios del mundo. Todas las noblezas, los reyes, los condes, los duques, las familias aristocráticas, todos fueron derrocados, amigos. Inclusive durante la Revolución Francesa, las familias aristocráticas tenían su símbolo de armas, su sello de armas a la entrada de su casa, y los jacobinistas destruyeron esos sellos. Así que ya no podían ostentar ese título
nobiliario que ellos tenían. Ya no eran esos aristócratas y ya su poder no podía seguir transmitiéndose de generación en generación. Cayeron los imperios, amigos. Ese periodo empezó a partir de la Revolución Francesa en 1798. Por lo tanto, está acorde a la cronología que venimos hablando, amigos. Y de nuevo, está acorde con el sexto sello. El sexto sello es un sello de venganza. Vengar la sangre de los siervos de los santos de Dios derramada durante la Inquisición católica. Y vemos entonces cómo empiezan a caer todos los imperios, todas las aristocracias, todos los reyes. Recordemos en Vietnam cómo cae el gobierno imperial de ese país bajo las tropas guerrilleras del Viet Minh, encabezadas por Ho Chi Minh. Y amigos, recordemos en Europa, durante la Primera Guerra, cómo terminaron de colapsar todos los imperios europeos, el imperio austrohúngaro, el imperio alemán, el imperio otomano, el reino de Bulgaria, inclusive hasta los zares de Rusia, e inclusive también los que lucharon contra los imperios europeos, es decir, el imperio británico, también colapsó, el imperio ruso colapsó. Vemos también cómo el reino de Italia también colapsa, el imperio japonés colapsa. El imperio ruso, amigos, recordemos que fue el primer imperio en desaparecer después de la guerra de 1917, un imperio forjado por la dinastía de los zares Romanov, el imperio austrohúngaro. La desintegración oficial de ese imperio sucedió en el 31 de octubre de 1918. Después de la caída del imperio austrohúngaro, surgieron los estados de Austria, la República de Checoslovaquia, la República de Hungría, la República Polaca, el reino de los serbios, croatas, eslovenos. Es decir, se le pone fin a este gobierno de reyes, a este imperio, para darle vida ahora a los estados-nación, algo que está descrito en el sexto sello. Pero sigamos, el imperio alemán, también conocido como el Segundo Reich, también cayó. Recordemos, amigos, así que todo esto fue una venganza por la sangre derramada de los santos de Dios. Vemos cómo todos estos reyes perdieron su poder debido a la persecución de la Iglesia Católica a unas personas inocentes que no representaban ningún peligro para sus imperios. Es decir, ¿no es eso una gran ironía? Porque miremos algo, es decir, ¿qué peligro podía representar unas personas leyendo la palabra de Dios, leyendo los 10 mandamientos a unos reyes imperiales? Ninguno, amigos. Sin embargo, debido a que estaban en contravía con los dogmas católicos, a la Iglesia Católica se le dio por obligar a los reyes a perseguir a esas personas. ¿Y qué sucedió? Esas personas no habían hecho nada, eran inocentes, por lo cual Dios Padre vengó la sangre de esas personas. ¡Qué tremenda ironía! Realmente no había ninguna necesidad de que estos reyes poderosos, con toda su riqueza, se les metiera en la cabeza perseguir a personas pobres que simplemente leían la palabra de Dios. Es una locura. Y luego vemos, amigos, cómo el Imperio Otomano también cae en el año 1841, así que la cronología de eventos es perfecta. Y pues para no seguir hablando de esto, porque cayeron muchísimos imperios, el imperio japonés, inclusive la dinastía china. Pero bueno, amigos, para no de alguna manera hacer más largo el video, vamos a dejarlo hasta ahí. Pero recordemos inclusive cómo los zares fueron masacrados por la revolución bolchevique. Así que leemos en el versículo 15: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Qué sucede aquí? ¿Acaso, amigos, ahora vemos la creación del Estado-nación, la creación de un gobierno democrático donde todos tienen voz? Es decir, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, todos
claman a las peñas de los montes que los escondan. Es decir, que a pesar de que pareciera que estos imperios, estos reyes, perdieran su poder, en la realidad no han perdido su poder. Clarísimo, amigos, y esto lo vemos aún hoy en día. Parece que vivimos en democracia, pero aún los reyes aristócratas que van de generación en generación aún conservan el poder, aunque pareciera que estuviéramos en democracia. Y el pueblo, en la supuesta democracia, les pide a estos reyes que los escondan de la ira de Dios. Y vemos lo que dice el versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Clarísimo, aquí vemos los dos eventos cruciales, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Es esconder el trono de Dios mediante la falsa ciencia. Es decir, que las personas creen que la Tierra anda deambulando en un espacio sideral inexistente a miles de kilómetros por hora. Y además, pedirle a los reyes de la Tierra que creen un gobierno bajo el cual ya no está regido por los mandamientos de Dios, sino que está regido por el humanismo, por la diosa de la razón. Así que, amigos, de nuevo, peñas y montes se refiere a reyes, y estos reyes aún gobiernan en la tierra, aunque pareciera que no es así, aunque pareciera que estamos en una democracia. La profecía nos dice lo contrario, amigos. Los reyes que vienen de generación en generación, esas familias aristócratas, lo único que ocurrió en la Revolución Francesa fue que se escondieron, pero siguieron gobernando tras bambalinas, amigos. Esto es lo que algunos llaman el gobierno a las sombras. En la Biblia nos los muestra claramente. Ahora, cuando el pueblo exige que el trono de Dios sea escondido, ahí es cuando de nuevo vemos surgir a la NASA, que gracias a la televisión logró sumergir al mundo entero en un mundo fantasioso, como si fuera una película de Hollywood, en el cual Dios parece que no está por ninguna parte. Es decir, el telescopio Hubble es capaz de ver a billones de kilómetros en el espacio. ¿Y dónde está Dios? No aparece por ningún lado. ¿Dónde está el trono de Dios? No se ve por ningún lado. Es decir, ¿cómo es esto posible? ¿Dónde está el trono de Dios? Ha sido escondido por la NASA. De la misma forma vemos cómo se inician los Estado-nación, las democracias, porque todos claman, pobres, ricos, capitanes, poderosos, reyes, todos claman a los reyes de la tierra para que los escondan de la ira de Jesús. Ahora, ahí vemos cómo los Estados-nación son creados mediante las leyes humanistas, es decir, leyes que rechazan la existencia de Dios y ponen al hombre como su Dios, lo cual es una contradicción tremenda, porque las leyes de Dios no están en contra del ser humano. Al contrario, las leyes de Dios están a favor de que el ser humano pueda expresarse libremente y tener libertad de conciencia. Pero desafortunadamente este fue el gran error de los revolucionarios en Francia, pensando que tenían que ir en contra de todo lo que tuviera que ver con Dios. Sin embargo, podemos ver que este periodo también es un periodo de terribles guerras, donde el pueblo le está pidiendo al gobernante guerra. Sí, amigos, le está pidiendo guerra. Esto concuerda perfectamente con los siglos XIX y los siglos XX, que fueron totalmente plagados por todo tipo de guerras en donde el pueblo se rebelaba contra los gobernantes. Y aún el pueblo pensó que ahora era el pueblo el que gobernaba, y la Biblia nos dice que no es así. Aún seguían gobernando los mismos reyes, pero ahora tras bambalinas, amigos, increíble. Pero leamos en Lucas capítulo 23, versículo 29. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes,
caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Es decir, esto lo dijo Jesús cuando estaba siendo llevado al Calvario para ser colgado en un madero. Así que lo mismo que le ocurrió al pueblo judío es lo mismo que viene ocurriendo en el sexto sello. Y el pueblo judío quiso ser escondido por sus gobernantes de la ira del Cordero, pidiéndole a sus gobernantes que los protegieran del imperio romano. Sin embargo, como sabemos, eso no sucedió, y lo que en verdad sucedió fue que el imperio romano arrasó con el pueblo judío y con Jerusalén. Asimismo, amigos, vemos el mismo espíritu de arrasamiento de todo durante el siglo XIX y el siglo XX. Mientras el pueblo cree que se está arrasando contra los reyes y los imperios, en realidad se está arrasando contra el propio pueblo. 2 siglos llenos de cantidades de guerras, y aún el siglo XX vio 2 guerras mundiales donde el pueblo le pedía al Estado que fuera protegido por el Estado, y es lo que aún sigue sucediendo. Recordemos que el Estado moderno, cuando se crea, fue creado durante la Revolución Francesa. Es ahí cuando todos los imperios, los reyes, empiezan a colapsar y se empiezan a crear los estados modernos. Antes en la historia, resulta que quienes tenían las armas eran los señores feudales. Recordemos que durante la Edad Media eran los señores feudales y las aristocracias o familias nobles las que tenían el poder de las armas. Sin embargo, ahora era el Estado-nación el que tenía el poder de las armas. Es ahí cuando se forma la democracia y el pueblo le pide al Estado que lo proteja. Y vemos que eso aún sigue sucediendo. Vemos cómo las marchas de las personas piden al Estado que los protejan, pero ya no de otro Estado, sino ahora del cambio climático, de la destrucción climática, y de nuevo manifestación por aquí y manifestación por allá. Y el cambio climático, que es en realidad es la ira del Cordero. Entonces las personas como Greta Thunberg están pidiéndole a los estados, nación, a la ONU, que proteja, que nos proteja de la ira del Cordero. Es exactamente lo que está haciendo, y es un cumplimiento perfecto de la profecía. Y ahí no acaba, porque la profecía no se acaba. Ahora, hoy en día, es cada Estado-nación el que envía satélites al espacio. Es decir, que ya no es solo la NASA. Ahora también pequeños gobiernos, como inclusive Venezuela, envía satélites al espacio, hasta Ecuador. Ahora, amigos, no se trata de denigrar del pueblo de Ecuador, por supuesto, pero es un país pobre. Y de repente hay mucha pobreza en Ecuador, es decir, que Estados Unidos se le dé por quemar su dinero, pues vaya y venga, porque son muy ricos y pueden imprimirlo cada vez que quieran. Sin embargo, Ecuador tiene que conseguir esos preciados dólares intercambiándolos por sus recursos naturales. Wow, realmente es muy triste. Sin embargo, ¿vamos a culpar a los gobernantes? No, señor, amigos. La misma profecía nos está mostrando que es el pueblo el que ha exigido ser escondido de la ira del Cordero. Es decir, que es el mismo pueblo el que se esconde del trono de Dios, exigiéndole eso a sus gobernantes. En estos momentos lo estamos viendo, cuando la mayoría de países tienen que pasar leyes pro aborto. ¿Por qué? Porque es lo que está exigiendo el pueblo. El pueblo está exigiendo que se permita el aborto libre. Así que es el mismo pueblo el que quiere esconderse de las leyes de Dios, del trono de Dios, y por tanto no es justo que sea esclavizado a través de la economía y de la inflación. Pues yo pienso que es completamente justo. Así que ¿por qué van a hacer revoluciones? ¿Por qué van a derrocar sus reyes? Si ellos a toda hora tienen que salir a hacer lo que ustedes le piden. Entonces dejen de andarse quejando y dejen de andar buscando a toda hora que los escondan del trono de Dios. Así que el pueblo tiene bien merecido todo lo que le sucede. Y el gobernante, ¿qué más puede hacer con un pueblo tan rebelde? Y lo estamos viendo. Así que la profecía no se ha terminado de cumplir, amigos. La NASA, además, claramente está ligada al ateísmo, y el ateísmo es el desconocimiento total de que Dios está arriba en el cielo, como Él mismo lo declara en su Biblia.
el desconocimiento total de que el trono de Dios tiene leyes y que el hombre debe regirse por esas leyes y no por las leyes que al hombre le dé la gana. Entonces, cuando en Francia se declara que Dios no existe, es lo que aún estamos viendo en nuestros gobiernos, y vemos aún a las mujeres protestando, marchando, pensando que pueden matar a la vida que llevan en su vientre porque Dios no existe. Así que, inclusive en Francia, a los franceses se les ocurrió, durante la Revolución Francesa, eliminar la semana de 7 días y ponerla de 10 días. Y resulta que de repente la gente ya no aguantaba más y tuvieron que volver a poner la semana de 7 días. Sin embargo, eso solamente ocurrió en Francia. Así que la estructura semanal permanece intacta, de 7 días. Por supuesto, los franceses no pudieron aguantar eso. Es por algo que nuestro Dios Padre la creó de 7 días, amigos. Así que ahí lo tenemos. El siglo XIX y XX es un cumplimiento continuo de los versículos del sexto sello, del 14 al 17, de una manera perfecta e increíble. Son tiempos de venganza contra los imperios, contra los reyes, quienes ya no pueden exaltarse y salir en sus carrozas, porque ahora gobiernan en la oscuridad. Pero eso está a punto de cambiar, porque de nuevo, la profecía no se ha terminado de cumplir. Mientras el pueblo siga clamándole al Estado-nación que lo esconda del trono de Dios, la profecía se sigue cumpliendo, amigos. Pero de nuevo recordemos que hasta China tenía una dinastía que gobernaba de generación en generación, y luego vino esta revolución china en 1949, y hasta ahí fue. Hasta ahí llegó la dinastía china. Recordemos también, amigos, que en 1989, a través de la revolución de la perestroika, cayó Rusia. Cayó esta cortina de hierro. ¿Y qué sucedió con los regímenes de Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Alemania del Este, Rumania y Bulgaria? Colapsaron. Entonces, amigos, todas estas cosas nos muestran que aún la profecía continúa cumpliéndose. Recordemos hasta hace poco la primavera árabe y cómo el gobierno de Egipto colapsa. Y vemos que las marchas continúan. Aún la última protesta y marcha la vimos en Irán, cuando el pueblo salió a protestar contra el gobierno de Irán. Todo esto es cumplimiento perfecto de que la profecía continúa. Pero sigamos leyendo después en el Apocalipsis 7. Después de leer el sexto sello en el Apocalipsis 6, vemos lo que se dice. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Amigos, si pensamos que el siglo XIX y el siglo XX fue sangriento, miremos que aún los 4 ángeles estaban deteniendo los 4 vientos de destrucción. Es decir, cuánto más sangriento será el mundo cuando estos 4 ángeles dejen de detener los vientos de destrucción, amigos. Será terrible. Es decir, si pensábamos que estos ángeles estaban tratando de sostener un periodo de paz, vemos que los siglos XIX y XX no han sido de paz en lo absoluto. Sin embargo, leemos en Lucas 23, versículo 31, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Lo que le sucedió a Jesús, es decir, persecución, le debe suceder al pueblo de Dios, es decir, persecución. Pero aún estamos en el sexto sello, lo cual nos muestra que de nuevo debe volver la persecución. Entonces, el fin del sexto sello es cuando, de nuevo, el pueblo clame a los reyes de la tierra que sean escondidos del trono de Dios. Y lo estamos viendo aún. Estamos viendo marchas, protestas de estudiantes, de sindicatos, de camioneros, de profesores, de en fin, de todo y por todo. Y vemos, por ejemplo, a Chile
como la gente, ¿a quién le exige el pueblo? Le exige es al gobernante que los protejan. Amigos, y todo es parte del mismo cumplimiento. Escondernos y protegernos de la ira del Cordero. Protéjanos del cambio climático. Protéjanos de la falta de agua. Protéjanos de que no tenemos dinero para comprar nuestros alimentos. Amigos, de nuevo leemos el versículo 15 de Apocalipsis 6, cuando hablamos del sexto sello. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, es decir, el pueblo, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Quiénes son ellos? Son los reyes de la tierra, amigos. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que estaba sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Estos montes y estas peñas indudablemente son los 10 reyes del Apocalipsis, los cuales le entregarán su poder y autoridad por 1 hora a la bestia. Es así como vamos a ver de nuevo un clamor social del pueblo, protestas, marchas de todo tipo para que se cree un nuevo orden mundial, amigos. Es el pueblo el que lo va a exigir. Así que de nada sirve que las personas anden rebelándose contra los gobiernos. Eso es absurdo porque es el mismo pueblo el que lo va a exigir, amigos. Y finalmente, cuando las personas hacen una revolución contra su gobernante, lo único que están haciendo es exigirle a su gobernante que haga algo. Y en este caso, lo que en verdad quiere el pueblo es ser escondido del trono de Dios. Así que dime, ¿quién es más culpable? ¿Si el gobernante o el pueblo? Amigos, es así que está grave, porque según este versículo, para mí es más culpable el pueblo. No por nada fue el pueblo quien exigió que Jesús fuera colgado en el madero, que su sangre sea sobre nosotros, decían. Fue el mismo pueblo el que pedía a los gobernantes que los escondieran de la ira del Cordero, amigos. Y es que Jesús realmente reprendía al pueblo de Israel de pecado. Y esto lo vamos a volver a vivir, amigos, ¿en qué manera? En la manera de que los sellados del pueblo de Dios, los 144,000, reprenden al mundo de pecado. Y como reprenden al mundo de pecado, el mundo va a exigir que los siervos de Dios sean perseguidos, que sean tratados como radicales, fanáticos, terroristas, inclusive cuando son personas que lo único que declaran es el amor al prójimo. Ahí vemos el sexto sello cumpliéndose a la perfección, amigos. Es decir, amigos, que el fin de la profecía indudablemente será la conformación de una última forma de gobierno exigida por el mismo pueblo. Increíble, amigos. Esto quiere decir, amigos, que los estados-nación de nuevo desaparecerán, cumpliéndose de nuevo la profecía. Todo monte y toda isla será removido. Y ahora serán los estados-nación los que van a desaparecer, porque son los modernos reyes del siglo XXI. Supuestamente los gobernantes y supuestamente los presidentes, ahora de los estados-nación, supuestamente democráticos, son los modernos montes e islas, los cuales van a ser removidos para darle paso a un nuevo gobierno global, lo que yo he llamado la gran teocracia cristiana fascista global, o como algunos le han querido decir, nuevo orden mundial. Bueno, esto debe darse de nuevo mediante un infame clamor popular, al ver que los estados-nación, es decir, cada país, por ejemplo Chile, se ha vuelto incapaz de controlar su propia economía. El dólar disparado sin control y tú, gobernante, no puedes hacer nada para controlarlo. Ay, amigos, el colapso, por tanto, de la economía de cada país es el principio del fin de los estados-nación. Cuando vemos que un país tiene que dolarizarse y renunciar a su moneda, ¿qué es eso, amigos, sino el fin del estado-nación? Lo que hemos visto en Ecuador, en Venezuela y en muchísimos países del mundo. Ahora, finalmente, amigos, la eliminación o modificación de las constituciones por una nueva constitución, como está ya empezando a ocurrir en Chile, es prueba número 1 de un nuevo gobierno global que pronto surgirá en el mundo. Ese es el último grito popular a los reyes de la tierra para que protejan a las personas de la ira del Cordero. Y de nuevo, la ira del Cordero en el fin del mundo no es la ira de Jesús, aunque por supuesto,
es la ira de Jesús, pero manifestada ahora en el pueblo sellado de Dios, es decir, en los 144,000. No quiere decir que los 144,000 andan con una vara dándole juetazos a todo el que peque. No, amigos, en absoluto. Pero el pueblo de Dios reprende con su boca de pecado al mundo. Cuando el mundo ve que el pueblo de Dios está obedeciendo los mandamientos de Dios, cuando el mundo está viendo que hay un pueblo, hay un grupo de personas regadas por todo el mundo que está obedeciendo todo estatuto, mandamiento y decreto, entonces eso reprende al mundo de pecado. Y el mundo lo sabe, y el mundo tiene miedo de eso. Y el mundo cada vez va a tener mucho más miedo, amigos, porque están viendo que hay personas que cumplen todos los mandamientos de la ley de Dios. Esa es la ira del Cordero manifestada perfectamente. El mundo, por tanto, es decir, los pueblos, los reyes, los capitanes, los ricos, los pobres, los siervos y los esclavos, van a exigirle a sus gobernantes que los escondan de la ira del Cordero manifestada ahora en el pueblo sellado de Dios, amigos. Ahí es cuando vamos a ver que se van a crear leyes que van a ir en contravía o que van a estar encaminadas a discriminar al pueblo de Dios. Leyes para que tú no puedas guardar el sábado, leyes para que tú tengas que hacer algo que va en contravía de la ley levítica de Dios. Así que, amigos, ahí lo tienen, amigos. Estamos en el sexto sello y el sexto sello no se ha acabado, pero está a punto de acabarse, porque cuando veamos la remoción de los estados-nación, de nuevo se cumple el versículo 15. Los montes y las islas son removidos, y después el pueblo pide: escondernos de la ira del Cordero. En este caso, la ira del Cordero es el pueblo de Dios. Y repito, no es que el pueblo de Dios ahora va a destruir el mundo. Al contrario, el pueblo de Dios no va a hacer absolutamente nada. Pero cuando se refiere a la ira del Cordero, se refiere a que el pueblo de Dios obedece todos los mandamientos de Dios, y eso reprende a las personas que violan los mandamientos de Dios, porque su conciencia los condena al ver que hay aún personas en el mundo que sí obedecen los mandamientos de Dios. Y eso va a hacer que el pueblo tenga mucho miedo de la ira del Cordero, amigos. Están así las cosas cuando entonces veamos marchas, protestas y de nuevo exigiéndole a los gobernantes, los modernos montes e islas del siglo XXI, que los protejan, que creen un nuevo orden, una nueva teocracia cristiana fascista global, mediante la cual el mundo podrá entrar en un supuesto milenio que nunca ocurrirá aquí en el mundo, aquí en la tierra. Sabremos que el tiempo de sellamiento se ha acabado. Cuando se acaba el sexto sello no hay nada que hacer, porque el séptimo sello nos muestra una terrible realidad, que es que ocurre silencio en el cielo. Si ocurre silencio en el cielo, quiere decir que Jesús ya no está intercediendo ni mediando por nadie. Eso realmente es muy lamentable, amigos. Saber que ya el mundo no tiene mediador es terrible. Y entonces ahí sí entendemos lo que quiere decir el Apocalipsis 7, cuando los 4 ángeles están deteniendo los 4 vientos en las 4 esquinas de la tierra. Porque cuando Jesús ya deja de interceder, entonces estos ángeles sueltan los 4 vientos. Y si el siglo XIX y el siglo XX nos pareció nefasto, entonces ¿qué podemos esperar de lo que va a suceder muy pronto en el mundo, amigos? Es terrible. Hasta pronto, amigos.